Firma Consultoría y Capacitación presenta un programa más de los mejores fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión es los impuestos al consumo como principio de política fiscal, con la participación especial del doctor Adolfo Arrioja Vizcaín, quien es licenciado en Derecho por la UNAM con maestría en la Universidad Iberoamericana y doctorado en Derecho honoris causa por la Universidad de Newport, California, Estados Unidos. Es abogado consultor y litigante, siendo socio director de la firma Arrioja Abogados SC. También se desempeña como consejero independiente propietario de la Junta de Gobierno de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Ha sido catedrático de Derecho Fiscal, Derecho Administrativo y Ciencia Política en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Panamericana. Ha sido conferencista sobre temas jurídicos e históricos en la Universidad de Estocolmo, Suecia, en las universidades de Sagat y Miskolc en Hungría, así como en la Barra de Abogados de Nueva York. Es autor de la colección de ensayos jurídicos El Federalismo Mexicano hacia el siglo XXI, editorial Temis, y de diversas obras históricas, entre las que destaca El sueco se fue con Pancho Villa y Mamá Carlota, cuyas ediciones se encuentran agotadas. Autor de la obra clásica Derecho Fiscal, libro de texto universitario y de consulta profesional que cuenta con 21 ediciones. En la conducción contaremos con la participación del licenciado Miguel Ángel Villa Beltrán. Hola, ¿qué tal, amigos? Qué gusto de estar nuevamente aquí con ustedes en una edición más de su programa Los Mejores Fiscalistas de México. En esta ocasión, contando con la presidencia y honrándonos también, por supuesto, el profesor Adolfo Arrioja Vizcaíno, quien nos va a hacer favor de platicarnos acerca de los impuestos al consumo como un principio de política fiscal, respecto del cual incluso recientemente ha publicado él un libro. Y pues no nos queda más que darle, profesor, la bienvenida. Muchísimas gracias. Con un nuevo libro, Los impuestos al consumo, profesor. ¿Qué le parece si para iniciar, por principio de cuentas, le damos las gracias por acompañarnos por aquí? Y ¿cómo ves si iniciamos comentando los impuestos al consumo, profesor? Sí. ¿Cómo podemos identificar los impuestos al consumo? ¿Cómo los distinguimos de otros impuestos? ¿Qué novedades podemos esperar o estamos viviendo al día de hoy? ¿Y hacia dónde vamos en los impuestos al consumo y su perspectiva, como bien nos lo señala aquí en su obra, como una política o un principio de política fiscal? Sí, en primer lugar, pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar nuevamente en este programa. Gracias por invitarme prácticamente año con año, de modo que con mucho agrado, con mucho entusiasmo, estoy aquí para platicar sobre este tema. Efectivamente, recientemente, a través de la muy conocida editorial Temis, se publicó esta obra que se llama Los impuestos al consumo como principio de política fiscal. Básicamente, esta obra, antes de entrar a la problemática de lo que son los impuestos al consumo, quisiera señalar que en alguna forma fue motivada por la tan debatida reforma fiscal de 2014. La reforma fiscal de 2014 ha sido objeto hasta el día de hoy, y yo creo que lo seguirá siendo en el futuro, de múltiples críticas, de múltiples oposiciones, generó descontento, generó muestras palpables de inconformidad, no solamente del sector empresarial, sino también de la ciudadanía, que consideraron que a través de incrementos al impuesto sobre la renta se había retirado dinero de las empresas, de la inversión productiva, de las familias, al subirse en 5 puntos porcentuales la tasa del impuesto de la renta a las personas físicas. Todos estos factores contribuyeron o confluyeron para que la reforma fiscal fuera muy criticada. En el caso de las empresas, aunque no se aumentó la tasa, se les afectó en una doble manera. Se introdujo el impuesto sobre dividendos a una tasa del 10%, que ya antes había sido derogado precisamente por considerar que no era un impuesto que fomentara la inversión productiva. En segundo lugar, se redujo del 100 al 53%
las deducciones, que son perfectamente legítimas, al 100% y no al 53%, como lo puso esta reforma fiscal de 2014, respecto de las erogaciones que realizan las empresas por gastos de previsión social y de prestaciones sociales que otorgan a sus trabajadores. Obviamente, este es uno de los aspectos de la reforma fiscal de 2014 que menos se entiende. Y es uno de los aspectos que menos se entiende porque precisamente lo que México necesita, lo que México reclama ante el crecimiento de la población por una parte y el envejecimiento de la población que cada día en mayor número se jubila y representa una carga para el Estado y para la sociedad, es precisamente fomentar la inversión productiva que genere empleos, no solamente empleos de manera masiva, sino empleos bien pagados. Y dentro de los empleos bien pagados, un argumento fundamental son las prestaciones sociales. En la medida en la que un trabajador o un empleado, en adición a su salario, cuente con buenas y generosas prestaciones sociales, en esa medida estará mejor pagado, estará mejor retribuido y podrá consumir más en la economía. Por consiguiente, si se reduce esa capacidad de las empresas de otorgar prestaciones sociales a sus trabajadores y empleados, se reduce el mantenimiento y sobre todo la generación de nuevos empleos. Ante todos estos factores negativos de la reforma fiscal de 2014, curiosamente surgió otro fenómeno que en alguna forma influyó en la elaboración de esta obra. Ese fenómeno se da en un doble aspecto. Primero, la generalización del IVA a la tasa del 16% en las fronteras, que tenían una tasa privilegiada del 11% hasta el 2013, que ha traído sus distorsiones, pero que es un paso en la dirección correcta. Por otra parte, se introdujeron dos impuestos al consumo: el impuesto sobre bebidas azucaradas y el impuesto sobre alimentos de alto contenido calórico, dentro del ramo genérico de los impuestos especiales sobre producción y servicios. Estos impuestos en particular han tenido un desarrollo recaudatorio muy importante. De acuerdo con las cifras oficiales del Servicio de Administración Tributaria, del famoso SAT, las recaudaciones por estos dos gravámenes especiales al consumo en el curso de los últimos 2 años han representado una inyección muy importante de miles de millones de pesos al presupuesto nacional. En consecuencia, esta reflexión o estas estadísticas nos llevan a la conclusión de que los impuestos al consumo pueden tener una gran importancia en el futuro de la política fiscal. ¿Por qué razón? El impuesto al consumo, y contestando la pregunta del maestro, básicamente al gravar actos, como su nombre lo indica, de consumo que se realizan día con día en la economía formal, generan impuestos de fácil y rápida recaudación. No sucede como en el impuesto sobre la renta, en donde se tiene que hacer una declaración muy elaborada de ingresos acumulables, menos deducciones permitidas, factores de coeficientes de utilidad, factores de actualización, y se determina una base gravable y un impuesto a pagar, que en ocasiones suele ser negativo cuando hay pérdidas o las deducciones superan a los ingresos. En el caso de los impuestos al consumo, nada de esto ocurre. El impuesto al consumo se recauda prácticamente en el momento que se realiza el hecho imponible, es decir, cada acto de consumo que se lleva a cabo, multiplicado por millones de actos en toda la República, todos los días se le carga el impuesto al consumidor
por separado o incorporado en el precio, lo mismo da. El efecto fiscal, a fin de cuentas, y sobre todo el efecto recaudatorio, acaba siendo exactamente el mismo. Y entonces, en esa forma, mes a mes, el fisco obtiene un ingreso de rápida, constante y en ocasiones cuantiosa recaudación. Es por eso que el impuesto al consumo, por su naturaleza de tributo que se genera día a día y que es de rápida, fácil y abundante recaudación, representa un elemento de gran importancia para las futuras políticas fiscales que tendrán que seguirse en los años venideros, en donde por lo pronto estamos enfrentando periodos de crisis económica, de bajo crecimiento económico, en algunos países de recesión, y entonces se tienen que buscar fuentes atractivas, dinámicas de recaudación para el mejor financiamiento posible del gasto público. Profesor, nos menciona entonces aquí con esta reforma del año 2014, por un lado vemos un incremento en el impuesto sobre la renta, particularmente se manejaba, digamos, en los medios por ahí de este año, en los subsecuentes, que hubiese sido como un incremento que se hubiese recargado básicamente en la clase media. ¿Qué opinión le amerita esto, por una parte? Por otra parte, nos menciona usted que esta reforma ha tenido como consecuencia pues la implementación de este impuesto, que incluso ya en algún momento había sido derogado, del impuesto a los dividendos, la reducción de las deducciones, de las erogaciones por los gastos de previsión social y consecuentemente la generalización del IVA al 16% en toda la República y el aumento recaudatorio que ha venido a significarle para el fisco la implementación de estos impuestos al consumo, particularmente a los alimentos altamente calóricos y las bebidas endulcoradas. En consideración de usted, profesor, bueno, por una parte vemos la situación del incremento del impuesto sobre la renta, pero la implementación también de estos impuestos al consumo, y digamos que para las fechas en las que estamos próximos a la presentación por parte del Ejecutivo del paquete que se hará para el siguiente ejercicio fiscal, que como todos lo estamos viviendo y lo sabemos tanto a nivel internacional como en gran medida en nuestro país, cada vez vendemos menos petróleo a menor precio, hay un panorama internacional complicado para la recaudación, tanto de otras latitudes como para nuestro país. ¿Consideraría usted entonces correcta, adecuada la implementación de estos impuestos al consumo para hacer una complementación del gasto público? Sí, vamos a ver, es una situación compleja, no tiene soluciones mágicas ni sencillas, pero vamos a ver cuál es el panorama. La reforma fiscal de 2014, como usted atinadamente señala, afectó a las clases medias. ¿Por qué afectó a las clases medias? Bueno, simple y sencillamente el impuesto a la renta subió de una tasa del 30% al 5%. Es un incremento muy importante en la tasa a cargo de sobre todo los jefes de familia, asalariados, profesionistas, en el área que usted gustara mencionar. Evidentemente, este incremento en la tasa del impuesto a la renta, se han publicado estudios estadísticos, una familia con ingresos combinados de 350,000 pesos al año pasó de pagar 42,000 pesos de impuesto a la renta a 75,000, porque aparte del incremento en la tasa viene el complemento negativo para el causante de las limitaciones a las deducciones. Entonces, lógicamente, eso dispara inclusive más allá de la tasa del 35% el incremento. Pero no solamente las clases medias, las empresas que finalmente son las que generan las fuentes de trabajo se vieron afectadas, yo diría que en un triple aspecto, para señalar los tres aspectos más relevantes. El primero, obviamente, la reducción al 53% de la deducción de gastos de previsión social, que más que afectar a las empresas en sí, afecta a la generación de empleos. Okay. En segundo lugar,
el impuesto sobre dividendos del 10%, que aunque tiene una serie de circunstancias, de cuentas de utilidad fiscal neta y de características que en ocasiones permiten diferir o disminuir la carga de este gravamen, de cualquier manera es un elemento desalentador de la inversión productiva. Hay por ahí una exposición de motivos de una reforma fiscal, si mal no recuerdo, de 1987, en donde efectivamente se decía esto, que se eliminaba el impuesto sobre dividendos por considerar que tiende a desalentar la inversión productiva. Y así estuvo muchos años, hasta 2014, en donde se vuelve a implantar con propósitos claramente recaudatorios. Y hay otro factor que está afectando sobre todo la generación masiva de fuentes de trabajo y obviamente la inversión productiva. Se eliminó en la reforma fiscal de 2014 la deducción inmediata de activos destinados a fines de producción, de generación de bienes y servicios. Obviamente la eliminación de esta deducción, que aquí sí se eliminó por completo, afectó las posibilidades de inversión productiva. Es cierto que para 2016 se reintrodujo esta deducción, pero se limitó a empresas que tuvieran ingresos acumulables de no más de 100 millones de pesos al año. Obviamente esta limitante dejó fuera de este incentivo fiscal a las grandes empresas, a las grandes compañías, que son las únicas que tienen la capacidad de generar masivamente empleos bien pagados, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el entorno para 2017? Que se anuncia cargado de complejidades no solo económicas, sino también políticas. La realidad es que por una parte hay que sostener el gasto público en niveles similares a los que tiene a la fecha, porque de otra forma el país no podría afrontar muchos problemas en un entorno económico principalmente internacional muy complejo. La caída de los precios del petróleo, la crisis financiera de 2008, cuyos efectos se han atenuado pero no han desaparecido por completo, la dificultad de contar con financiamiento externo, en fin, son una serie de factores negativos que van en contra de la estabilidad de la economía mexicana. Por lo tanto, se requiere de un presupuesto sólido, de un presupuesto de niveles razonables, en donde el gobierno cuente con los recursos pues, para sostener obras de infraestructura, servicios públicos, educación, salud, vivienda, etc. Desgraciadamente, y hay que señalarlo, si el presupuesto nacional se destinara a estos rubros, obras de infraestructura, servicios públicos, salud, educación, vivienda, pues estaríamos en una situación bastante favorable, o por lo menos menos mala de la que tenemos. Lo que verdaderamente a veces, pues no sé, o revuelve el estómago o atenta al sentido común, es que se gasten miles de billones de pesos en procesos electorales, partidos políticos, institutos electorales. Es verdaderamente criminal que el Instituto Nacional Electoral, en esta época de crisis, de tantas privaciones, de tantas desigualdades sociales, pobreza generalizada en muchas regiones de la República, se esté construyendo con fondos públicos provenientes de los impuestos que pagamos todos los mexicanos un palacete de más de 1,000 millones de pesos. Es decir, desgraciadamente el presupuesto a veces se tiene que cuestionar porque no se destina a las labores propias de un gobierno. Un gobierno no está para organizar elecciones, ni para mantener partidos políticos, ni para sostener suntuosos organismos electorales. Está para atender las necesidades de la población, los servicios públicos, los
las necesidades colectivas de interés general y no este tipo de obras suntuarias. Entonces, de cualquier forma, hay que sostener un presupuesto nacional sólido, autosuficiente, sustentable, porque el próximo año pinta muy complejo. Ahora bien, por otra parte, pues tenemos la problemática de que también, y ya lo decía el gran clásico de la economía política, Adam Smith, en su obra también clásica, muy célebre, La riqueza de las naciones, que para que el gobierno pueda recaudar contribuciones de la riqueza nacional, lo primero que hay que hacer es propiciar las condiciones para que esa riqueza se genere. En pocas palabras, si el gobierno quiere aumentar la recaudación, lo primero que tiene que hacer es permitir que las actividades productivas se desarrollen, crezcan, para precisamente tener de dónde recaudar contribuciones. Por eso se plantea en esta obra la necesidad de estimular la inversión productiva, la generación de empleos, la oferta y el consumo, que a la larga se traducen en una mayor recaudación fiscal sin tener que aumentar impuestos. Ahora bien, ¿cuál es la fórmula que se propone para afrontar esta situación? Evidentemente, la mejor forma que tiene el Estado, el fisco, de fomentar la inversión productiva es reduciendo las tasas del impuesto sobre la renta. Concretamente, en el escenario actual, ¿qué debería hacer el fisco? Bueno, debería, primero que nada, reducir la tasa del impuesto sobre la renta, más o menos a niveles entre el 25 y el 27% del ingreso gravado, como sucede o está sucediendo en los Estados Unidos y en algunos países de la Unión Europea, eliminar el impuesto sobre dividendos, que ya se demostró hasta la saciedad que es completamente improductivo, restaurar la deducción de los gastos de previsión al 100%, y en esa forma se va a incentivar la inversión productiva, la generación de empleos, la producción y el consumo, y a la larga, eso sí, dentro de algunos años, también crecerá la recaudación. Bien, profesor. A manera de un resumen, nos comenta usted, ¿considera entonces usted como una política adecuada para poder incrementar la recaudación dentro del panorama que traemos inmediato anterior, por ahí de la reforma 2014, y con vistas hacia el siguiente ejercicio 2017, con un panorama un tanto cuanto complicado, proveniente más de un panorama internacional, no solo problemático del país, sino que estamos inmersos en toda en un sistema global en donde hay ciertas problemáticas económicas? Es importante para el fisco estimular la inversión productiva. Nos dice usted, esto sería posible, en su consideración, reduciendo las tasas del impuesto sobre la renta, eliminar los impuestos a los dividendos, que está aprobado por algunas décadas ya atrás, que pues no resultan benéficos para incrementar la recaudación, y restaurar las deducciones del gasto de previsión social para los trabajadores, como una manera, y evocando también a este catedrático de algún par de siglos atrás, Adam Smith, pues para poder generar una mayor recaudación hay que verificar por parte del Estado que se den las condiciones de producción de la riqueza. Sin embargo, cabría aquí tal vez una pregunta, profesor. Esto evidentemente le encontramos lógica, o vemos lógico, que incentivaría la producción, incentivaría la inversión por parte de los particulares. Sin embargo, no generaría un hueco en el gasto público, es decir, no se reduciría significativamente para el Estado el nivel de recaudación. ¿Cómo podríamos solventar esto, profesor? Sí, es una pregunta muy importante, porque precisamente nos lleva a la tesis central de este libro. Efectivamente, si se pusiera en práctica lo que estoy recomendando,
bajar la tasa del impuesto a la renta entre el 25 y el 27%, eliminar el impuesto sobre dividendos, restaurar al 100% la deducción de los gastos de previsión social, las prestaciones sociales, generalizar la deducción inmediata de las inversiones en activos productivos. Es decir, si se cumplieran con todos estos postulados que pugnan por generar alicientes a la inversión, sobre todo a la inversión productiva. Y generar empleos. Okay. Porque precisamente la importancia, y hago la distinción de la inversión productiva, porque puede haber la famosa inversión en bolsas de valores o en fondos de inversión, los famosos capitales golondrinos que llegan a México en grandes cantidades cuando hay ciertas condiciones, que se van de un día para otro cuando cambian las condiciones económicas del país. No, ese tipo de inversión no le deja absolutamente nada a México. Lo que necesitamos es la inversión productiva, es decir, la inversión que genera empleo, que produce bienes y servicios y que genera un mayor consumo. Ahora bien. Perdón que lo interrumpa, profesor. Sería a lo mejor un tanto cuanto muy simple de decirlo así, pero ¿estaría usted de acuerdo? Corríjame si estoy en un error. Sería hacer una inversión que genere empleo y que lleve dinero, que lleve centavos auténticamente al consumidor final, a los trabajadores, es decir, que propicie no solo la generación de empleo, sino a su vez mejores salarios y mayor consumo. Así es. Lógicamente, al haber mayores salarios, y dentro del concepto de mayores salarios incluyo mayores gastos de previsión social, mayores prestaciones sociales a los trabajadores y empleados, obviamente aumenta el consumo. Al aumentar el consumo, crece la economía. No en balde, uno de los índices económicos al que mayor relevancia se le ha dado en los últimos tiempos es al famoso índice de confianza del consumidor. En la medida en la que el consumidor confía más en la economía crece. Pero para que pueda haber un índice favorable de confianza del consumidor, lo primero que tiene que haber es inversión productiva, mejores salarios, mejores puestos, y lógicamente esa riqueza se va a la economía, y al irse a la economía, a través de actos de consumo, la economía crece. Es decir, cuando el trabajador se siente seguro en el empleo, con un buen ingreso, que sus prestaciones sociales están aseguradas, esto trae como consecuencia un incremento en el consumo por parte de la población en general e implicaría un incremento de la recaudación. De la recaudación y un crecimiento de la economía. Lo cual, corríjame si estoy en un error, entonces estaríamos hablando de que probablemente la política de incrementar el impuesto sobre la renta no sería justamente la más adecuada para incentivar la recaudación, sino, como bien lo plantea usted en su tesis, en la obra que estamos comentando el día de hoy, lo conveniente serían los impuestos más bien al consumo. Exactamente. Era a lo que quería llegar. Si vamos a bajar el impuesto a la renta, eliminar el impuesto sobre dividendos, restaurar las deducciones que están ahora restringidas al 100%, eso va a generar un hoyo en la recaudación. Okay. Evidentemente, la recaudación va a bajar. Y en las circunstancias actuales que está viviendo el país, no podemos darnos el lujo de que la recaudación baje. Entonces, para evitar esa disminución en la recaudación, la propuesta, inclusive para llenar ese que podríamos llamar hoyo fiscal en el presupuesto, en la recaudación, sería generalizar e incrementar los impuestos al consumo, especialmente el IVA, que es el más importante de los impuestos al consumo. Desafortunadamente, el IVA tiene un régimen muy amplio de tasa cero que se estudia en la obra, donde se incluye una gran cantidad de actos, no necesariamente de consumo necesario, por decir algo. Yo no entiendo por qué la exportación de bienes y servicios no causa el IVA cuando en todos los países del mundo lo causa. No entiendo por qué los fertilizantes están a tasa cero. En fin, hay una serie de casos en la ley del impuesto al valor agregado, en donde la existencia de la tasa cero crea una gran cantidad de distorsiones
en el sistema, sobre todo recaudatorio del IVA, todos los problemas que existen con las devoluciones del IVA, generadas precisamente por las mismas distorsiones que provoca la ley. Entonces, ante esta situación, una política de generalizar e incrementar el IVA puede traer como resultado que, al ser los impuestos al consumo unos impuestos de rápida, fácil y abundante recaudación, el hoyo fiscal creado por la reducción del impuesto a la renta se compense con el incremento y la generalización de los impuestos al consumo. Y me anima a sostener esta tesis el ejemplo recaudatorio que hemos tenido en los últimos 2 años y en lo que va de 2016, o sea, 2014, 2015, y lo que llevamos de 2016, en estos impuestos especiales al consumo sobre bebidas azucaradas o edulcoradas y sobre alimentos de alto contenido calórico. Ha sido impresionante la recaudación de estos rubros y nos hace pensar que una generalización e incluso incremento en un punto porcentual del IVA nos podría llevar a un mecanismo de recaudación inclusive más rápido y eficiente que el que tenemos actualmente, que permita compensar la baja en esa recaudación que provocaría las reformas en materia del impuesto a la renta que estoy proponiendo. Se me antoja un tanto cuanto aquí, y le hacemos el planteamiento, profesor, este incremento generalizado del IVA. Bueno, como todos sabemos, las contribuciones de la implementación de nuevos sistemas recaudatorios o de una nueva contribución comúnmente resulta antipopular. Seguramente tendría un costo político muy grave para el gobernante en turno, y eso visto desde la perspectiva de las fracciones parlamentarias, que son las encargadas en el Congreso de la implementación de las nuevas políticas o las nuevas disposiciones en materia fiscal. Pero también se me antoja desde la perspectiva del ciudadano de día a día, las empresas y en general de los contribuyentes, ¿no resultaría un tanto cuanto inflacionario? Sí, como le decía hace un momento, no existen soluciones perfectas. No hay soluciones mágicas. Los impuestos al consumo, empezando por el IVA, tienen muchas cosas en contra. Son objeto del rechazo generalizado de la población, pues porque automáticamente representan un incremento en el precio de todos los bienes y servicios que la población requiere en su vida diaria, en su vida personal y en su vida familiar. Evidentemente, subir los impuestos al consumo, en especial el IVA, automáticamente va a enfrentar un rechazo de la población. Al ser impuestos esencialmente impopulares y que la mayoría de la población los ve con desagrado y los rechaza, obviamente en las fracciones políticas, que son las que finalmente, al tener la representación en el Congreso, tienen que aprobar o rechazar esta clase de propuestas, pues también las ven con muchas reservas y con mucho temor, porque aprobar este tipo de medidas tiene un costo político muy elevado. Electoral. Un costo electoral. Yo diría que una medida de estas, pues probablemente se podría tomar hasta 2019, porque 2017 es un año preelectoral y 2018 es un año electoral. Entonces es punto menos que imposible que en los próximos 2 años este tipo de medidas las veamos implementadas. Porque es, repito, el costo electoral de tomar esta clase de medidas, de reformas, es muy elevado. Por otra parte, también los impuestos al consumo tienen un efecto inflacionario que no se puede desconocer. Simplemente al incidir sobre actos de consumo de bienes y servicios, además de bienes y servicios que son de uso, de consumo diario por la población en general, pues el efecto inflacionario de un incremento
en esta clase de impuestos, pues se nota de inmediato. Entonces, yo creo que aquí, si se me permite la expresión, tenemos que escoger entre el peor de dos males. De dos males, ok. ¿Qué es peor? Mantener un régimen del impuesto sobre la renta que desalienta la inversión productiva y la generación de empleo, o crear un nuevo régimen del impuesto a la renta que fomente la inversión y el empleo, pero a cambio de subir los impuestos al consumo, de generalizar e incrementar el IVA, con todas las consecuencias que esto conllevaría en cuanto a costos populares, sociales, políticos e inflacionarios. Son los dos males sobre los que tenemos que elegir, yo diría no de manera inmediata, porque las circunstancias políticas del país tan complejas no lo permiten ni en un año preelectoral ni en un año electoral, pero quizás es un debate que se tendrá que abrir en 2019 con un nuevo gobierno que cuente más o menos con algún tipo de mandato popular para poder abordar estas medidas que en el fondo siempre serán dolorosas. Por eso yo empiezo diciendo esta obra que la tesis que en la misma se plantea en los tiempos que corren es políticamente incorrecta, porque plantear eso en los momentos que estamos viviendo en México pues equivale un poquito a clamar en el desierto, pero yo creo que estas obras, sobre todo obras académicas que tienen una, por lo menos pretensión de durabilidad, que son obras que se van difundiendo con el paso del tiempo, que generalmente suelen tener alguna segunda edición o una reimpresión, pues quizá hay que ir abriendo brecha hacia el año 2019, hacia el año 2020, para que se replantee al inicio de un nuevo gobierno, que es cuando se deben tomar este tipo de decisiones, una nueva política fiscal que privilegie los impuestos al consumo por encima del impuesto a la renta, para que aun cuando tengamos mayores costos de vida, quizá incrementos en los índices inflacionarios, a cambio de eso tengamos una política fiscal, un régimen fiscal en materia del impuesto a la renta que propicie la inversión productiva, la generación de empleos, la oferta, el consumo y el crecimiento económico. Profesor, aquí revisando muy someramente la obra, vemos que hace usted algunos análisis de derecho comparado. Sí. ¿Qué experiencia o qué nos puede comentar usted acerca de la experiencia de otras economías en la implementación de estos impuestos al consumo? Digamos, si pudiéramos hacer esta dicotomía entre las economías emergentes, como es el caso de nuestro país, y algunas otras economías pues más fuertes, más consolidadas. ¿Cuál es la situación en la experiencia de estos otros países y de quiénes nos podría hablar? La experiencia quizá más ilustrativa de cómo enfrentar una crisis económica la dio en la época de crisis de la crisis financiera global entre 2008 y 2010 el gobierno francés. Es interesante lo que ha pasado en Francia porque se han dado las dos alternativas que se plantean en la obra. Más o menos a fines de 2009-2010, el gobierno de corte conservador del entonces presidente Nicolas Sarkozy, al ver el incremento tan grave del desempleo, la baja inversión en la industria francesa, que es una de las más avanzadas del mundo, ocasionada por la crisis financiera de 2008, la contracción de la economía, la contracción de los créditos, en fin, todo lo que pasó en el crack financiero de 2008, tomó la tesis que se recomienda en esta obra, es decir, el impuesto a la renta corporativa, todo el impuesto de las empresas
que son las que mayor inversión tienen en Francia y mayores empleos generan, la redujo una tasa del 42% al 30%. 30% dentro de los lineamientos clásicos del impuesto a la renta de fomento. Todavía es elevado, pero empresas que estaban pagando el 42%, ver una reducción al 30%, significó un aliciente para invertir. Es decir, con 12 puntos porcentuales menos de impuesto a la renta, los incentivos para invertir fueron mucho mayores. Y paralelamente, para compensar la evidente baja en la recaudación, introdujo el experimento que se denominó el IVA social. El IVA de por sí ya estaba generalizado en Francia, pero incrementó las tasas del IVA. Además ya existía, pero lo perfeccionó, un IVA progresivo que parte de tasas bajas del 3-4% para artículos de consumo estrictamente indispensable y va subiendo hasta llegar a tasas del 21.5%. Entonces, en el gobierno de Sarkozy se siguió la política de bajar el impuesto a la renta y aumentar el IVA. Creo que eso relativamente estabilizó la economía francesa. Sin embargo, en 2015 vino el cambio al gobierno socialista de François Hollande, que dio bandazos espantosos por todos lados en materia del impuesto a la renta, creó un impuesto a la riqueza del 75%, que lo único que ocasionó fue una fuga de capitales. Regresó el IVA corporativo al 42%, perdón, el impuesto de la renta corporativo al 42%, bajó el IVA en algunos rubros y ahora ya está dando la vuelta por completo, es decir, el giro de 180 grados. Ya eliminaron el impuesto a la riqueza que calculaban que les iba a permitir recaudar de entre 15 y 20 mil millones de euros, acabaron recaudando 400 millones y lo único que lograron fue una fuga espantosa de capitales. Ya redujo el impuesto a la renta corporativa del 42 al 35%, ya volvió a incrementar ciertos rubros del IVA y va más o menos a la misma política que había en 2010 con Sarkozy, a la misma política fiscal, lo que demuestra que una de las economías más avanzadas del mundo, como sin duda alguna es la francesa, está siguiendo la norma o la temática de bajar el impuesto a la renta para estimular la inversión productiva y la generación de empleos y compensar la baja recaudatoria con mayores impuestos al consumo. En este sentido, profesor, nos comenta en el caso del fenómeno francés de la implementación en su momento, no obstante las actuales políticas, de la implementación de lo que le llamaron el IVA social, situación que resulta interesante analizarla para el caso de nuestra economía y su implementación. Aquí la pregunta, profesor, ¿y qué tanto la implementación de estos impuestos al consumo como una medida de política fiscal y que estaría de la mano con una política económica en donde buscaríamos, pues, muy posiblemente la reducción del impuesto sobre la renta, el incremento del impuesto al valor agregado, esto en aras de propiciar la inversión productiva, la generación de empleos y por otro lado, pues no generarle un hueco al fisco en la recaudación y poder mantener el gasto público, el gasto del Estado en las necesidades de la colectividad? ¿Qué tan de la mano estaría con una situación de parafiscalidad, profesor? Sí, la idea aquí fundamentalmente es el dilema en el que se encuentran los gobiernos actuales. Por una parte, no pueden bajar las recaudaciones, y no hablo de México, hablo por ejemplo de la Unión Europea, no puede darse el lujo de bajar la recaudación,
pero por otra parte tiene que crear políticas fiscales que sean un aliciente a la inversión productiva, porque las tasas de crecimiento económico en la Unión Europea en general en los últimos años han sido muy bajas. Con trabajos han rozado el 1% en una zona que años atrás tenía tasas de crecimiento impresionantes. Inclusive, es otro ejemplo de lo que se está haciendo fuera de México, la Unión Europea, para hacer frente a la crisis financiera, el crack de 2008, creó un impuesto que se aplica en todos los países de la Unión Europea del 0.1% sobre todas las transacciones financieras, depósitos, retiros, transferencias, cualquier operación que se haga en un banco de un país miembro de la Unión Europea causa automáticamente este impuesto al consumo, obviamente del 0.1%. No pinta para nada en las transacciones que hace la gente, pero en cambio tiene un efecto recaudatorio importante que se distribuye entre cada país de la Unión Europea según la recaudación que se hace por transacciones financieras en cada uno de estos países. Este impuesto demuestra que a través de gravames al consumo, así no sean muy significativos, se logra de alguna manera equilibrar la recaudación para permitir los incentivos fiscales en materia del impuesto a la renta. En cuanto a que esto sea una parafiscalidad, pues yo diría que no tanto. Yo pensaría que más bien nos ubicamos dentro del régimen fiscal propiamente dicho. Los impuestos al consumo, en especial el IVA, siempre han formado parte del régimen fiscal ordinario de todos los países del mundo desde hace muchos años, desde que existen los impuestos al consumo, que tendríamos que remontarnos a la Edad Media con las gabelas y todos esos derechos que se pagaban en las ferias que organizaban los comerciantes en los burgos medievales de Europa. Desde esa época ya había impuestos, el más conocido de todos era la gabela, que es el antecedente más remoto del impuesto al valor agregado. Entonces realmente ha formado parte del régimen fiscal ordinario el impuesto al consumo, cualquiera que sea el nombre con el que se le designe, de manera que no creo que estemos llegando, salvo su mejor opinión, a una situación de parafiscalidad, sino más bien a un enfoque diverso en lo que debe ser la política fiscal. Muy bien. Desde esa perspectiva, profesor, planteamos entonces la posible o conveniente, el posible o conveniente incremento del IVA versus la reducción del impuesto sobre la renta en aras de mantener la inversión productiva y el empleo. En su consideración, no sé a ciencia cierta si aborde usted o sea parte de la obra, pero si no, pues se lo planteamos como una petición de su opinión, sobre de qué bienes en particular usted considera deberíamos de verificar el incremento de este IVA, o si bien, como menciona usted, podría ser generalizado. Nos comentaba hace un momento que se ha visto posiblemente como meramente un indicio de esta política fiscal, el incremento que hubo y la implementación, mejor dicho, con esta política impuesta a partir de 2014 de los impuestos a las bebidas endulzadas o endulcoradas y las de alimentos con alto contenido calórico. ¿Sería conveniente en un momento la implementación de este IVA o el incremento de este IVA hacia ciertos productos en particular, o buscaríamos hacer un incremento generalizado? Sí, yo me inclino por la generalización, siempre partiendo, como sucede en los países de la Unión Europea, hay una canasta básica de artículos estrictamente necesarios, de consumo estrictamente necesarios, que se mantendría exenta, pero tendrían que ser alimentos y medicinas, previo a un estudio que se tiene que hacer obviamente, que sean de consumo estrictamente indispensable. Porque, por ejemplo, actualmente hay muchas medicinas que se utilizan para fines deportivos, de estética, de belleza, de rendimiento, etcétera, pues que yo no veo por qué tengan que estar exentas del IVA. Y lo mismo pasaría con muchos productos alimenticios. Y después crear un IVA escalonado.
hay ejemplos en la Unión Europea. En España, para no ir más lejos, lo tienen, en donde se parte de una tasa mínima del 4% y según la naturaleza del acto de consumo se va elevando el IVA hasta llegar al 18%. Inclusive en una obra que yo cito, muy antigua, se publicó en el año de 1865 por un profesor de nombre Manuel Dublán, que después sería secretario de Hacienda en uno de los primeros gobiernos de Porfirio Díaz. Manuel Dublán es el autor del primer libro de texto sobre derecho fiscal que se publicó en México. Se publicó en 1865. Editorial Porrúa lo ha reeditado en una edición facsimilar que tuve la fortuna de conseguir, y ahí Manuel Dublán, y por eso lo cito en la obra, habla de los impuestos al consumo. No existía en esa época el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado en México entra en vigor en 1980, está por cumplir 20 años de existencia. En esa época se llamaba impuesto sobre ventas o impuesto al consumo, y propone en la obra Manuel Dublán y señala los géneros de aquella época, que sea una tasa progresiva del impuesto al consumo. Los bienes de consumo necesarios exentos, y luego, según la índole del consumo, pues en tasas que iban subiendo según la naturaleza del acto de consumo, y que en los consumos de lujo, como pieles, carruajes, joyas de aquella época, llegó a proponer una tasa del 30%, ¿verdad? Entonces, en los mismos antecedentes de nuestro derecho fiscal, ya hay planteamientos de esa naturaleza, ¿verdad? Podríamos decir entonces que esa progresividad estaría no solo en razón del consumo, sino del tipo de consumo. O sea, sí estaríamos haciendo una distinción. Del tipo de consumo. Sobre eso ya tienen mucha experiencia los países de la Unión Europea. España, por ejemplo, que tiene mucho intercambio en materia fiscal con México. Van muchos estudiantes mexicanos a España a hacer cursos de derecho fiscal. También las universidades españolas organizan ciclos de conferencias, seminarios en universidades mexicanas. Yo tuve oportunidad de tratar a muy distinguidos profesores españoles de derecho fiscal, derecho público, y ellos ya tienen mucha experiencia en el IVA progresivo. De modo que se pueden aprovechar. Por eso yo le dedico en el libro todo un capítulo al derecho comparado, porque podemos aprovechar las experiencias de esos países, sobre todo países con los que tenemos identidad del lenguaje, inclusive de tradiciones, de manera de ser, en donde, como están inmersos en la Unión Europea y con todos sus problemas, la Unión Europea les ha traído muchos beneficios, pues aplicar esas enseñanzas, entenderlas, para ver cómo ellos están incentivando la inversión productiva a través del impuesto a la renta e incrementando y consolidando la recaudación a través de los impuestos al consumo. Excelente, profesor. Bueno, pues está interesante el tema. Evidentemente daría para muchísimo más. Lamentablemente, como siempre comentamos aquí en nuestro programa, aquí el gran verdugo es el tiempo. Profesor, pues en términos generales, sus conclusiones sobre su obra y la invitación, por supuesto, a nuestros amigos a que consulten esta obra. Como bien señala usted, será muy posiblemente no en el inmediato, en los meses inmediatos o en el ejercicio inmediato que veamos seguramente la implementación de estas políticas, pero sí en un par de años, 2, 3 años más, pues donde estamos inmersos en toda esta sistemática internacional y que, pues como es bien sabido, el país no está en las mejores condiciones, no solo nosotros, pero eso no es consuelo para nadie, y seguramente pues tendrá que implementarse todo este tipo de medidas que nos lleven a garantizar pues la inversión, preservar los empleos. Por supuesto que también convenga políticamente a nuestros gobernantes, pero sobre todo pues que lleve a una mejor relación entre el Estado y los consumidores o los contribuyentes. Su conclusión, profesor. Pues mi conclusión es que no estamos obligados a adivinar el futuro, pero sí estamos obligados a prepararlo. Por eso esta obra
se publica en este año de 2016, a sabiendas, como lo hemos comentado, de que la implementación de las tesis que en la misma se plantean no es a corto plazo. Por las razones que ya expresamos, no podrá ser ni en 2017 ni en 2018. Quizá lo sea para 2019, cuando tengamos condiciones políticas un poco más propicias para revisar todos los principios de política fiscal del Estado mexicano, y por lo tanto estas obras que tienen una pretensión de durabilidad a lo largo de algunos años, lo que tratan es precisamente de contribuir a tratar de preparar al futuro. Ojalá que las inquietudes que se siembran en esta obra pues sean precisamente la semilla de lo que podamos tener más adelante, y estoy hablando de un plazo de 3 a 4 años en materia de política fiscal. Muchas gracias. Profesor, pues muchísimas gracias. No nos resta más que darle las gracias por su impecable y excelsa participación en nuestro programa, y como es nuestra tradición darle un reconocimiento que me voy a permitir leerle. Es GBA Consultoría y Capacitación SC, otorga el presente reconocimiento al haber participado en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al doctor Adolfo Arrioja Vizcaíno por su destacada trayectoria profesional y aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México, en la Ciudad de México, desde agosto de 2016. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. Para nosotros un honor haberlo tenido por aquí, por y a nuestros amigos que nos sintonizan por esta su casa GBA y a través de la vía electrónica. No nos resta más que agradecerles una vez más agradecerles infinitamente su amable participación con nosotros a través de la línea. Hasta la próxima.